Bueno, pues ahí queda el anuncio de Expo Bodas al que están todos ustedes invitados. No sé si nuestro siguiente invitado tendrá presente el anuncio de Expo Bodas por alguna cuestión personal o no, pero puede ser que no sea que se vaya a casar, sino que pueda ir de invitado. Yo, por ejemplo, voy a ir a Expo Bodas a buscar un traje para una invitación que tengo para la boda. Alejandro García, responsable de marketing de Quitadeudas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. ¿Vas a ir a Quitadeudas? ¿Vas a ir a Expo Bodas? A Quitadeudas todos los días. Sí, ¿no? A Expo Bodas todavía no, ¿no? Todavía no, creo que todavía no me toca. Ahora estoy con bautizos. Ahora ya la fase bodas la hemos pasado, ahora estamos bautizos. Bodas, bautizos y comuniones, que es lo que corresponde. Bueno, pues hoy en nuestra sección de Quitadeudas vamos a hablar de cómo funcionan los embargos de bienes, algo que por desgracia es muy habitual y que afecta a muchas personas que se ven en esta situación de las deudas. Ya hemos hablado en varias veces de los embargos en otras ocasiones y de cómo funcionan, pero hemos hablado del tema de la nómina, que son los más frecuentes, sí, ¿no? ¿Qué ocurre con los embargos sobre nuestros bienes? Que es distinto, entiendo, sí, al de las nóminas. ¿De qué se trata? Pues los embargos de bienes es un buen tema porque además, como tú bien dices, ocurre mucho y más en esta época del año. En septiembre, octubre son meses muy fuertes en cuanto a reclamaciones de deudas. Lo vemos muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Que se ponen nerviosos los bancos pues sí, y las administraciones, pues sí, ¿no? Saben que en agosto la cosa, en verano la cosa, sobre todo en agosto, la cosa para mucho y llega septiembre y dicen ahora vamos a reclamar. Vamos al lío. Vamos al lío. Como llegan los fascículos, pues llegan las llamadas todo el día, la verdad que sí. Y muchas personas nos preguntan por esto, nos preguntan por los embargos de bienes. Es una medida cautelar, en principio lo que sirve es para obligarnos a pagar como deudores. Es un derecho que le reconoce la ley al acreedor para obligarnos, digamos, presionarnos para pagar. Podemos llamarlo una medida de presión. En principio no es definitivo, sino que, como te comento, es una medida cautelar que su objetivo principal es sobre todo presionarnos para que podamos hacer frente a ese pago de esa deuda que tenemos contraída, aunque no podamos, tengamos que hacerlo. Y en ese sentido es muy, muy serio porque suele ser ya una medida posterior a, como tú bien dices, el embargo de nómina, pero muy, muy grave. Suele atacar mucho a la economía de las personas. Y me imagino que produce una inestabilidad emocional y una preocupación increíble en todas esas personas que se ven como le llega un levantamiento de un embargo, ¿no? En este caso de tu propiedad, donde estás viviendo quizás, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente un embargo de bienes? Pues es un procedimiento judicial, por tanto, ahí entra un juez, ahí tiene que haber una demanda, o sea, primero contraemos una deuda, obviamente, luego nuestro acreedor va al juez, presenta una demanda de embargo, el juez tiene que corroborar que poseemos esa deuda y que no la estamos saldando y impondrá sobre nosotros un embargo de bienes. Luego, esta orden de embargo depende de si los bienes son sujetos a registro o no son sujetos a registro, funciona un poco diferente, pero la orden de embargo, o sea, digamos el destinatario es diferente, pero la orden de embargo se va a ejecutar sí o sí. Y si alguien que nos esté viendo piensa, no, yo tengo una deuda muy pequeña, a mí no me van a embargar, no, no existe un requerimiento mínimo para que nos embarguen una deuda. Si tenemos una deuda, siempre vamos a estar en una situación de vulnerabilidad que en cualquier momento nos puede llegar este embargo. ¿Qué es eso de sujetos, bienes sujetos a registro y bienes no sujetos? ¿Existe mucha diferencia entre las dos? Existe bastante, pero al final el embargo es el embargo. Un bien sujeto a registro pues es una casa, un coche, un local, todo eso que la administración pública sabe que es nuestro, porque además tenemos que pagar pues impuestos a la propiedad, impuestos de circulación, entonces saben que es nuestro. Y un bien no sujeto a registro puede ser, por ejemplo, pues una cubertería muy valiosa, joyas de herencia, algo que es valioso pero que... Algo que está, pero que no sabemos que ya está. Exactamente, la administración no sabe que tú lo tienes o que esa herencia, por ejemplo, una joya de la abuela, no sabe si tú tienes todas las joyas porque la abuela te quería más a ti o la repartió entre los 8 primos, no lo sabe y no lo tiene que saber, no es algo que esté registrado. Pero si te embargan, por ejemplo, una casa, un bien sujeto a registro, eso luego, la orden de embargo va a una oficina determinada y además tiene que registrarse que esa casa tiene un embargo, que luego, por ejemplo, si una persona quisiera comprar esa casa, le constaría que sobre esa casa hay embargos. En un bien no sujeto a registro, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, las joyas de la abuela, se produciría un secuestro de bienes
en la que un funcionario público, que se le llama secuestre, dispone de esos bienes embargados y los administra. Y con eso se considera saldado el embargo. Repito, es una medida cautelar. Puede ser definitiva, pero en principio sería solo cautelar. Y una vez que se produce el embargo, ¿hay forma de recuperar lo embargado? Es lo que se llama un levantamiento de embargo. Si se puede, obviamente hay solo dos maneras. O pagas la deuda, que si por supuesto te han embargado es porque no tienes suficiente para pagar la deuda, o te acoges a la ley de la segunda oportunidad, porque es la única manera que tienes en la que, no pudiendo hacer frente a la deuda, puedes decir: necesito saldar mi situación, necesito sanear mi finanza, mi situación económica, y que esta deuda desaparezca. Si desaparece esa deuda, por supuesto desaparece el embargo. Y además tenemos que ser bastante rápidos a la hora de decidir cuál de los dos métodos utilizar para hacer un levantamiento de embargo, porque, como digo, es una medida cautelar, pero se puede convertir en definitiva. La ley estipula muy claramente unos plazos en los que, primero, nos embargarían para presionarnos, para decirnos: oiga, le inmovilizo este bien, ya usted no dispone de este bien, pague rápido y recuperará este bien. Pero si no lo hace usted en el tiempo determinado, este bien ya se pasa a subasta, ya lo perdemos, y ya con lo que se subaste, el acreedor recuperaría o una parte o la totalidad de la deuda, según lo que tengamos. La otra opción, pues por supuesto, la de segunda oportunidad, que vemos que es la mejor herramienta. Y repito, hay que ser rápido, porque es que si no, nos pueden quitar todo lo que tenemos fácilmente. Entiendo que hay dos opciones: opción A, pagar; opción B, llamaros. Básicamente. Y cuando os llaman, es la oportunidad de poder cambiar esta situación. Es la única oportunidad que hay para poder revertir esta situación, a no ser de que apoquinemos. Exactamente. Además, la ley de segunda oportunidad está muy bien en este caso, en el tema de los embargos, porque en el mismo momento en el que te acoges a la ley, en el que se presenta tu demanda, ya nosotros hemos recabado toda la documentación, hemos comprobado que se cumplen los requisitos y lo presentamos al juez, y el juez acepta la demanda. Antes de que se termine el proceso, solo con presentar la demanda, ya el embargo se paraliza automáticamente. Los embargos que estén activos se paran, y los que pudieran entrar nuevos no se pueden activar. En ese sentido estamos súper protegidos. Luego ya ocurre todo el procedimiento sin que nos embarguen, sin que tengamos ningún miedo. Y una vez acaba el procedimiento, como ya no tenemos deuda, ya de cara a la administración, de cara a los acreedores, no tenemos ninguna deuda, pues no se puede ejecutar ningún embargo, cancelamos la deuda y recuperaríamos lo que esté en esa medida cautelar de embargo. Entonces, está claro que tenemos que llamar a quitadeudas si se produce esto inmediatamente, porque vamos a encontrar una mano amiga que nos va a ayudar en ese momento tan crucial, tan importante. Y además, como bien ha dicho Alejandro, hay que actuar rápido, no nos podemos poner a llorar por las esquinas, porque pueden ser minutos, días, horas que decidan nuestro futuro. Por lo tanto, si esto llega, pónganse en manos de profesionales como los de quitadeudas, porque además está garantizado que hay muchos casos de éxitos, como el que nos vas a contar ahora. Pues sí, mira, uno relacionado con esto, Josefa, una vecina de A Coruña, tenía una deuda de 130.000 euros porque su ex marido, invirtió en un negocio sin que ella lo supiera, y ellos estaban casados en bienes gananciales, con lo cual la deuda de uno era del otro, y claro, y encima ella no sabía que su marido había invertido en eso. No fue bien, pues se encontró con esta deuda, tenía 3 acreedores, y iba a perder, le sufrió un embargo en su nómina, iba a perder, además, le iban a embargar una casa que era herencia de sus padres, y le daba muchísima pena perder esa casa, que era la que era de sus padres. Y pues cuando estaba en el proceso de divorcio, que lo sentimos mucho por ella, pero lógicamente era razonable después de esto, el abogado que le estaba llevando el divorcio vio que ella tenía esta deuda y le dijo: llama a quitadeudas, que por cierto, cuando nos lo contó ella, nos gustó mucho ver que los compañeros abogados que no tratan la ley de segunda oportunidad nos conocen, nos valoran y nos recomiendan. De La Coruña. Exactamente, hasta más de la otra punta de España, que desde la gente del gremio te conozca y te recomiende. Por algo será. Por algo será. Siempre claro. Dices: oye, pues algo estaremos haciendo bien, ¿no? Claro. Y nada, se puso en contacto con nosotros. En 9 meses tenía la cancelación de la deuda y la casa de sus padres para ella.
pues nos alegramos muchísimo de que esta ley de segunda oportunidad funcione y funcione tan bien con personas que de verdad lo necesitan y que supone una segunda oportunidad, nunca mejor dicho, para solventar sus crisis financieras que nos agobian y que pueden destrozar la vida del más pintado. Alejandro García, responsable de marketing, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.